Hola, qué emoción más grande estar aquí el día de hoy con ustedes, abriendo el primer episodio de Se pasa volando. Bienvenidos y bienvenidas todas. ¿Cómo estás, Ma? Qué gusto estar aquí sentada contigo. Pues muy contenta, muy emocionada. Es un proyecto que hemos preparado durante muchos meses, que le hemos puesto alma, vida y corazón, como se dice, y la verdad es que estamos seguras que va a ser algo que van a disfrutar muchísimo y que vamos a compartir lecciones y situaciones de vida que van a ser muy interesantes y que al final todos lo vamos a disfrutar. Claro, y creo que también, por lo menos ya nosotros lo estamos disfrutando. O sea, Sí. creo que ha sido como un proceso en que nos hemos unido mucho más, que hemos aprendido mucho la una de la otra, que nos hemos retado. Entonces, ya es un éxito el poder estar aquí sentados con ustedes. Y justo esta parte del nombre, ¿no? De Se pasa volando, le comentaba a mi mamá que a veces uno no le da un sentido a una frase hasta que ya le da una misión, ¿no? Entonces el nombre de Se pasa volando es algo que hemos repetido últimamente muchísimo y que la verdad nos llena de ilusión y fue el nombre que elegimos para este espacio que hemos creado, un espacio de aprendizaje, un espacio de conocernos más, de aprender sobre este mundo empresarial. Entonces, pues a mí me encanta el nombre, Man, no sé a ti, ¿qué, Ay, qué, qué, a qué mí, sientes? mira, me encantó bueno, fue toda una búsqueda para poder encontrar el nombre, que eso es parte, pues, de lo que les queremos compartir, pero lo que más me encanta del nombre es que tiene muchas connotaciones. Y ahorita, bueno, Pau les va a compartir todas esas connotaciones que tiene y cuando lo escuchen van a decir, sí, claro, sí es cierto, ¿no? Eso es lo que más me gusta del nombre, que aunque es una sola frase, las connotaciones que pueden tener son súper valiosas y van muy, muy, muy ad hoc para lo que queremos platicar con ustedes. ¿A qué le suena Se pasa volando? ¿No? Para nosotros tiene como dos aristas súper importantes este nombre. Uno, la parte del tiempo y otro, la parte de la vida, ¿no? A veces no somos conscientes de lo rápido que pasa el tiempo. Y cuando menos nos damos cuenta, ya pasó una década, ¿no? Y ya aquello que nos preocupaba hace unos años dejó de ser relevante y ahora estamos en otro contexto, en otro momento donde las decisiones que tomemos ahora sin duda van a impactar cómo nos vemos en otros 5 años, en otros 10 años. Y si no somos conscientes de esa velocidad, el tiempo pasa definitivamente volando y a veces pasa sin realmente hacernos conscientes del poder que tenemos, ¿no? Entonces va aunado esta parte de tiempo y vida y también va en algo como muy personal que les quiero contar aquí, que es la vida al lado de mi mamá, ¿no? Para mí la vida al lado de mi mamá digo que se pasa volando porque con toda esta experiencia que ella ha acumulado durante años, con este cúmulo de aprendizajes al ser empresaria, al ser madre, ha hecho que muchos retos que a veces parecieran gigantescos para mí, yo los logre pasar volando, ¿no? Y justo va así, porque a veces en la vida cuando tienes que pasar la primera vez, puedes caminar sobre mucho caos y hasta que no logras escuchar el aprendizaje de otra persona, el cómo hizo la otra persona para lograr esto, no logras encontrar esos atajos. Entonces, se pasa volando, me recuerda mucho a la vida a tu lado, ¿no? Porque hay retos que yo he enfrentado de una forma mucho más, con mayor facilidad, pero tiene que ver mucho por este, como yo le digo mucho a la gente, ¿no? Este coaching diario que yo tengo con mi mamá al lado y que ha hecho que yo logre ver los retos de una forma mucho más macro. Eso me recuerda a mí el nombre a Se pasa volando. ¿Tú a ti a qué te recuerda? Exactamente, digo, las connotaciones que les comenté, ¿no? Primero, lo rápido que pasa el tiempo en ambos sentidos, ¿no? Primero que tienes que tomar decisiones y tomar acciones, porque si no el tiempo se pasa volando y vas a perder tiempo valioso en tu vida. Y por otra parte, cuando al revés, cuando estás pasando por ciertas situaciones que son complicadas, sobre todo al inicio de un proyecto, al inicio de una empresa, cuando acabas de entrar a un trabajo nuevo, cuando estás haciendo un cambio de vida, hay situaciones que te estresan, pero el pensar, a ver, esto no va a ser así siempre, el tiempo se pasa volando y las cosas van a cambiar, ¿no? Son esas connotaciones. Y luego lo que yo siempre te digo, Pau, o sea, cuando las personas quieren escuchar, aprender de las experiencias de otra persona,
claro que se facilita el camino, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso es realmente el conjunto de todo lo que les acabamos de explicar, es el por qué escogimos este nombre, porque es mucho de lo que vamos a estar compartiendo durante este podcast. Y también la último como punto que tiene el nombre es que al final las conversaciones, nosotros somos, nuestra relación que tenemos como madre e hija son relaciones de hablar, ¿no? Yo diría que hasta mi lenguaje de amor son las conversaciones, a mí me encanta sentarme a hablar. Ya saben, cuando alguien les pregunta, oye, ¿y qué haces en tu tiempo libre? A mí hasta pena me da decir que me encanta hablar. Y si hablo con mi mamá, me encanta aún más, ¿no? ¿Qué hago para relajarme? Hablar con mi mamá. O sea, el tema de las conversaciones es algo que yo disfruto muchísimo y la persona con la que más puedo conversar toda la vida ha sido mi mamá, ¿no? Entonces, este tema de, pues sí, se pasa volando. De repente me doy cuenta y ya hablé 1 hora con mi mamá, 2, 3 horas, una copita de vino, una cenita, y ya logramos descifrar el mundo, ¿no? Por lo menos nosotras ya desciframos el mundo, Nuestro los mundo, por lo retos. menos nuestro mundo. Exacto, por lo menos nuestro mundo, nuestros retos, nuestros problemas. Entonces, cuando a ustedes les suena el nombre Se pasa volando, es todo este cúmulo de connotaciones que tiene para nosotros, que hace que este nombre ya tenga una misión de vida, ¿no? Y que a ustedes también puedan pasar volando esos retos, se sientan acompañados, tengan conversaciones de esas deliciosas que de repente se voltean y ya duraron 2 horas y dicen cómo ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y que sobre todo tomen conciencia del hoy, que es lo que me gustaría que se quedara, ¿no? Del hoy, de esta oportunidad que tenemos de, si tú estás emprendiendo, estás trabajando en algo que te emociona, te ilusiona y que digas, esta decisión que yo tomé ahorita, ¿no? De entrar a cierto trabajo que se te hace retador o emprender ese sueño, lo tomes como, ok, o sea, el tiempo se pasa volando y es hoy donde tengo que tomar acción, ¿no más? Exactamente. La importancia del tiempo, lo rápido que pasa y lo importante que es que actúes en él. Exacto. Y bueno, para también presentarnos, porque creo que también nos gustaría que nos conozcan. Yo sé que muchas veces a través de las redes sociales, a través de Instagram, yo subo mucho a mi mamá porque, como les digo, es un referente continuo en mi vida, no solamente en temas personales, sino sobre todo en temas profesionales. Entonces, pues hay gente que te ha conocido a través de mí, de lo que yo cuento de ti. Pero el día de hoy me gustaría, Ma, que tú te presentaras, que tú les contaras quién eres, a qué te dedicas, por qué haces lo que haces, qué es lo que enciende tu corazón y un poco de tu historia. Entonces, preséntate, por favor, Ana Carolina Hernández, con ustedes. Ay, qué emoción, hasta me acabo de emocionar. Bueno, pues yo soy Ana Carolina, mamá de Paulina, pero digo, me encanta a mí cuando me toca que yo me debo de presentar, decir que hay muchas Caros en esta Caro. Y efectivamente hay muchas facetas en mi vida que forman parte de la misma Caro, ¿no? Soy madre, soy empresaria, soy hija, soy hermana, ya soy abuela, soy amiga, soy muchas facetas dentro de mi propia persona. Pero bueno, profesionalmente estudié administración de empresas, tengo un diplomado en comercio internacional y en mercadotecnia. Y bueno, mi trayectoria, lo que he hecho durante muchos años, yo sí creo que está enfocada mucho en el área de comunicación, de todas formas, ¿no? En todas maneras, la comunicación ha sido algo que me ha apasionado muchísimo. Hace 25 años fundé una empresa que es precisamente este año. Estamos celebrando esos 25 años. Me encanta decir los primeros 25 años de la empresa, pero bueno, es una empresa que pertenece al sector automotriz y está enfocada, tiene 2 áreas de negocios. Una es proporcionar servicios a los proveedores de la industria automotriz. Damos servicios de calidad, servicios logísticos, servicios de certificaciones, y otra parte muy importante de la empresa es que realizamos ensambles. Tenemos unas áreas de ensamble que ensamblamos los cilindros que van dentro de los dispositivos de las llaves para varios automóviles y para muchas marcas, ¿no? La empresa se fundó en Puebla y bueno, es como ya dije y vuelvo a repetir, este año cumplimos 25 años. Adicional a eso, tengo 3 hijos, soy mamá. Mamá, espera, te voy a interrumpir aquí porque siento que no está dando el detalle completo de la empresa que ha fundado y ha construido, ¿no? Cuéntales un poco en dónde estás localizada. Tú empezaste en Puebla, eso sin duda, ¿no? Yo empecé en Puebla. ¿Cuál era la dirección de la primera bodega que tuviste? ¿Como Colonia Amor? 4 Poniente 2716 en la Colonia Amor. Una pequeña bodega de 300 metros cuadrados, efectivamente. Y bueno, sí, empezamos en Puebla hace 25 años y hoy por hoy, digo, a través de todos estos años, ya tenemos presencia en 8 estados de la República.
Básicamente dividimos la empresa en 3 regiones, región norte, región centro y región bajío. Y bueno, contamos ya con un equipo de colaboradores. Somos más de 500 personas laborando con diferentes plantas. La verdad es que sí tengo muchas razones para estar orgullosa. Trabajamos con de los 10 proveedores más importantes de autopartes en el mundo. Nosotros somos clientes de más de 6, bueno, somos proveedores, perdón, o clientes míos son más de 6 y bueno, tenemos licitaciones, tenemos contratos a largo plazo. La verdad es que durante los años hemos consolidado un equipo muy hábil, muy inteligente, de mucha formación, que ha requerido mucha mentoría, que ha requerido mucho tiempo y es lo que nos ha permitido pues hoy por hoy estar donde estamos. Sí, y yo creo que también, o sea, si tuvieran que conocer a mamá antes de que termine su presentación, que estoy un poco invadiendo su presentación, porque creo que sí es importante comentarlo, o sea, gran parte de tu equipo lleva años contigo, o sea, yo creo que es algo que como líder que deberías sentir muy orgullosa, o sea, debería estar en tu tarjeta de presentación, ¿no? Sí. O sea, tienes a gente que lleva 25 años a tu lado. Y más. Y más. O sea, digo, parte de mi equipo, el directivo, el que está cerca de mí, estuvo conmigo desde antes que yo empezara a fundar la empresa. Cuando decidí fundar la empresa se fueron conmigo. Y bueno, los que son ahora, pues mis coordinadores, mi equipo base de liderazgo, ellos tienen conmigo más de 10 años, 12 años. Realmente entraron conmigo desde practicantes, desde becarios. O sea, ha sido como un programa de formación. Uh-huh. Y es algo también mucho de lo que vamos a tocar en este programa, porque esa parte de mentoría, esa parte de coaching, de formar equipos, de tener ese respaldo. O sea, tú no podrías hacer lo que quieres hacer si no tienes detrás de ti un equipo sólido que te pueda respaldar y que te pueda ayudar con todo esto. Sí, la visión de invertir en las personas es algo que mi mamá siempre ha tenido como en el radar, en la mente, hacer equipo, como este liderazgo. Yo digo que es un liderazgo muy maternal, pero ustedes irán descubriendo qué tipo de liderazgo es. Y también todos los temas, esto que se llama, o sea, creo que ya me inventó el remote working antes de que existiera, porque, o sea, el tema de lograr hasta cierto punto generar una estrategia en un lugar como a distancia, ¿no? Estamos hablando que nosotros estamos en Puebla y el Bajío, mi mamá empezó en Salamanca, en Guerrero, eran horas de distancia, o sea, no es como que estuviera tan cerca. Y claro, yo recuerdo a mi mamá viajando mucho y así, pero el lograr tener un liderazgo lo suficientemente fuerte para que la empresa creciera en distintos puntos sin que tú estuvieras ahí controlando la situación, también es muy admirable dentro de lo que has hecho, ¿no? Y sí, es un reto. O sea, sí, definitivamente es un reto cuando empiezas a crecer, cuando tienes que estar en otros estados, cuando tienes que homologar procesos. O sea, todo ha sido un viaje muy interesante, pero muy retador también. La verdad es que sí, ya platicaremos en todo esto que tenemos preparado, pero sí, efectivamente. Y luego, además de eso, de ser esta empresaria súper pionera en una industria que mi mamá decía, ¿no? Que antiguamente estaba dominada por otro género, yo creo que también actualmente sigue, ¿no? O sea, como que eres de este referente de mujeres que hay dentro de la industria. Mi mamá va a ciertas cámaras, también mucho tema de advocacy por otras mujeres, entonces también de esos temas, pues de estos retos, ¿no? A veces el sentirte incómoda en un ambiente no significa que no sea tu lugar, ¿no? Entonces mi mamá como que ha logrado también posicionarse en esa arista, pero además de temas empresariales, tú no tienes un hijo, no tienes 2 hijos y no tienes 3 hijos, ¿no? Entonces también fuiste hasta cierto punto mamá en toda la expresión de la palabra, ¿no? Entonces también cuéntanos de esa faceta de ti. También, digo, eso es parte de esta historia de vida que vamos a compartir. La verdad es que combina, yo digo, orgullosamente les puedo compartir, yo he trabajado siempre, ¿no? O sea, realmente no ha habido una pausa en mi vida laboral y el reto pues de formar y de educar a 3 hijos de diferentes edades durante al mismo tiempo del trabajo requirió muchas cosas, muchos aprendizajes, muchos trucos, muchos tips, muchas cosas que lo fui aprendiendo durante los años y que la verdad es que sí me han funcionado, me funcionaron. Hoy por hoy la verdad es que estoy muy orgullosa de mis 3 hijos, de Rodrigo, Paulina y Anabel. Los 3 han estudiado carreras, son independientes, han tenido una muy buena formación y hoy por hoy pues estoy muy, muy contenta de ese resultado que tuve. Claro. Entonces, sí, eso es una parte muy interesante y muy importante porque muchas personas hablan sobre acerca de balancear. Yo creo que no es tanto balancear como organizar, ¿no? Porque balancear es que todo esté siempre en el mismo punto y eso es imposible. Cuando eres mamá, cuando eres empresaria, cuando estás tratando de ver muchas cosas, que todo quede en el mismo nivel, exactamente con el mismo punto de tiempo, no hay manera de hacerlo.
pero sí se pueden organizar y sí puedes hacer muchas cosas. Exacto. Y es parte, bueno, del programa que ahorita les contaremos un poco más adelante. Oye, y nada más ya te conocieron la parte empresarial, la parte familiar, que yo la verdad les puedo decir también como hija de Caro, que la verdad los tres somos muy distintos, igual ya nos irán conociendo más a mí, porque voy a ser esta co-host del podcast, pero los tres somos muy distintos y con los tres tiene relaciones muy cercanas, o sea, muy cercanas, una mamá muy presente en todas las aristas, ¿no? Entonces creo que también de eso vamos a hablar, ¿no? El cómo ha ido balanceando, cómo ha ido organizándose entre el papel de empresaria, fundadora y al mismo tiempo el papel de madre. Pero, ¿qué haces en tu tiempo libre? O sea, ¿tienes tiempo libre? Que eso también es pregunta. Se los juro por mi vida que muchas veces hasta mi esposo me dice, oye, ¿qué se tomará tu mamá? O sea, que nos comparta esas pastillitas que se toma, porque se los juro, mi mamá en una semana yo quedo agotada de ir a 2 cosillas. Mi mamá ya recorrió la República, se va a Estados Unidos, regresa y nos dice, ¿qué onda? ¿No vienen a comer? Y yo, no quiero descansar, ¿no? Entonces, ¿qué haces para descansar? O más bien, ¿qué haces para descansar? ¿Tienes tiempo libre? ¿No tienes tiempo? ¿Cómo luces a Caro en la vida personal, no? Pues mira, digo, disfruto hacer muchas cosas, no es que realmente te tomes horas para hacerlo, pero bueno, me encanta la música clásica, me encanta el ballet, los buenos vinos, me gusta comer rico, la verdad es que son cosas que disfruto, la compañía de mi familia, leer, también es algo que antes lo hacía más, la verdad es que gracias aquí a un book club que tiene mi hija que fundó, ahora es más, a fuerza lo tienes que hacer y tienes que leer porque si no se te pasa la fecha y ni modo que llegues sin haber leído. Pero la verdad es que me encanta eso, leer música, que encontrar tiempos. Digo, yo creo que toda esta parte es parte de conocerte, ¿no? Entre mejor te conozcas tú y más sepas tu cuerpo, tu mente, tu vida, cómo funciona, es como mejor puedes organizar. Cuando estás más estresado, cuando no, cuando necesitas hacer cosas que te relajen, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es quien soy yo, me encanta disfrutar y bueno, quiero algún día llegar a escribir un libro, eso también lo tengo siempre en mi biografía cuando me dicen, algún día voy a escribir un libro, mucha gente, cuando escribas tu libro, me encanta, yo creo que hay muchas maneras de compartir información y de todo, y realmente me encanta escribir, o sea, me encanta escribir y me encanta escribir mil cosas y digo, personas cercanas a nosotros ya saben que las fiestas representativas el brindis lo tengo que sacar yo y entonces todo termina diciendo, ay, por favor, préstamelo porque sí les encanta, me encanta todo eso y esas son cosas que realmente disfruto. Sí, creo que nuestro lenguaje del amor son las palabras y Sí. creo que mucho tiene que ver con la formación que hemos tenido, quiénes somos, ¿no? Pero ahora te toca a ti, ahora a ver, cuéntales tú quién eres. Bueno, pues yo soy Paulina Martínez, tengo 31 años y si pueden conocer algo de mí, creo que a mí una de mis pasiones más grandes es el tema justo de comunicar, de hablar, de platicar, de conocer a las personas y sin duda el tema de emprender, ¿no? A mí me gusta mucho el ver cómo puedes llegar a tener una idea y cómo esa idea se puede ver la realidad, ¿no? Ese proceso creativo de, oye, se me ocurrió hacer un book club y el trabajar y el ver y se unen como varias pasiones mías, ¿no? El conectar con personas, el llevar ideas a la realidad a través del emprendimiento y el tema de la comunicación. Y durante toda la vida yo me he dedicado como a este tema, ¿no? De ser portavoz de ciertas causas. Desde chiquita fui diputada infantil, a eso jugaba, después fui regidora juvenil y todo el tema de oratoria, declamación, debate, era realmente mis lugares de juego cuando era chiquita, donde yo más como que me sentía yo al 100%, ¿no? Entonces, con todo esto del podcast, como verán, para mí ha sido como un regalo de la vida, porque este podcast realmente, aquí interrumpiendo un poco mi presentación, nació de este regalo que mi mamá se quería hacer a ella misma al cumplir 25 años como empresaria. Y ella agarró, de hecho ella tiene como un podcast ahorita en Spotify donde cuenta como unas lecciones de vida. Me dijo, Pau, ahorita para los 25 años también me gustaría el poder tener otro espacio para contar estas lecciones y todo. Y nació la idea del podcast y mientras se iba como desarrollando, salí yo en el radar para ser la co-host del podcast. Entonces creo que se unió como esta pasión y esta misión de seguir hablando y seguir compartiendo este aprendizaje. Yo estudié Relaciones Internacionales en el ITAM,
me gradué en el 2017, nosotros somos de Puebla, entonces el haberme ido a estudiar al ITAM a la Ciudad de México hizo que yo viviera sola desde muy temprana edad, entonces creo que eso también llevó como otra experiencia de vida, ¿no? El tema de saberse organizar desde muy chica, organizar una casa y siempre con este lema y esta misión que yo veo que es el poder vivir tu vida diaria de forma extraordinaria, ¿no? Que yo lo que llamo es vivir bonito, que es uno de mis proyectos actuales a los que me estoy dedicando, que se llama Vivir Bonito, que ahí nos pueden seguir en redes sociales. Ahí hablo de temas de etiqueta, de protocolo, de savoir-vivre, que son temas a los cuales estoy certificada. Me fui a Suiza a los 14 años con una beca al 100% y me certifiqué sobre esos temas, ¿no? Entonces, yo desde que salí de la carrera del ITAM me dediqué full al emprendimiento. Fundé un blog en ese momento de temas de noticias que se llama Morning Rush, que hasta la fecha siguen monetizando a través de un boletín por WhatsApp que pueden recibir para informar a las personas de una forma rápida y fresca. Y la verdad, sí, una comunidad también de aprendizaje que ha crecido y me ha acompañado a lo largo de los años. Y esa experiencia del tema de monetización en redes sociales me llevó a puestos súper clave en empresas como Meta, anteriormente conocida como Facebook, donde me dedicaba a la parte de estrategia de monetización para creadores de contenido, especialmente creadores de video, y de ahí salté a otra aplicación que se llama Vic, que es una aplicación de audiolibros y podcast, también para temas de monetización, y este año decidí regresar full time a mis proyectos personales, a mis emprendimientos y retomar con todo la comunidad de Morning Rush, fundar esta comunidad de Vivir Bonito y evolucionar por completo el concepto de mi empresa que se llama Circle Labs, que básicamente somos una empresa que nos dedicamos a hacer comunidades, a la construcción de comunidades, ya sea dentro de otras empresas, ya sea para figuras públicas, etcétera, y se ha ido como evolucionando. Y bueno, aquí ahora me toca a mí interrumpirla porque, bueno, no porque sea mi hija y sea yo presumida, pero la verdad es que Pau es una precursora, o sea, de muchas cosas, ¿no? Hace muchísimos años cuando nació esta preidea que ni siquiera se llamaba Quo Vadis, que ni se llama Morning Rush, estábamos viendo esta parte, de hecho hay unos videos por ahí muy interesantes que si ponen algún comentario cuando terminemos les voy a compartir para que vean, que son los primeros pininos que Pau hizo sobre pasar, porque realmente es que es impresionante, o sea, la idea original de Pau era hacer las noticias en video. Así. O sea, era un video podcast de noticias, pero ni siquiera existía esa palabra, ni siquiera hablo de hace muchísimos años y la verdad es que Pau es una precursora y eso es parte también de lo enriquecedor que va a ser este podcast que estamos organizando para ustedes, porque somos generaciones diferentes, hemos tenido vidas diferentes, digo, obviamente yo a la edad de Paulina, digo, muchísimas cosas que hoy existen no existían cuando yo tenía la edad y sin embargo tenemos muchas cosas en común en este camino que hemos recorrido hasta el día de hoy. Y esa es la parte que nos vamos a poner. Pero a ver, cuenta un poco de ti, antes de que sigamos dividiéndonos de la parte personal, sí. ¿Quién eres? Porque eres más que Morning Rush y más que todo eso. Sí, en la parte personal, pues, como diría mi mamá, ¿no? Al final yo también creo en esta visión de que todos tenemos distintos roles y en cada uno de los roles tratamos de darlo de forma extraordinaria y tratamos de ser high performers, pero hay ciertos roles que son los que generan mayor satisfacción, ¿no? Y en mi caso, el rol que tengo como esposa, como madre ahorita de Mariano, es un rol que a mí me genera mucha satisfacción y me llena de amor todos los días. Me casé hace 5 años con Tonio, que seguramente por ahí ya también lo han de conocer, y hace 10 meses tuvimos a Mariano, ¿no? Que soy mamá primeriza, entonces también en esta parte, pues el lograr balancear pues todos los puntos, ¿no? Ver qué tipo de trabajo es el que ahora yo deseo tener para poder acompañar a Mariano, pero al mismo tiempo dar mi 100%, ¿no? Entonces como en esta vida, en este acompañamiento de vida que sigue creciendo, y creo que aquí también mi mamá dice, no, esta parte eres pionera, has hecho tal, y mucho tiene que ver en el que siempre he tenido como ese acompañamiento de mi mamá, ahorita de mi esposo y todo, y que yo soy de las que yo tengo una idea, y hay esa motivación detrás, ¿no? O sea, mi mamá es como, pero me encanta la idea y haz la realidad y sí se puede y tal. Y yo de repente es como, y ya después vas acostumbrando un poco al cuerpo a que las ideas se vuelven realidad, ¿no? Entonces creo que es algo muy padre que creo que me caracteriza. Esto es una prueba real. Esta es una prueba real, tengo una idea, quiero hacer esto. Y yo creo, se los juro, ¿no? En esta parte de Se Pasa Volando, que hubo un tiempo cuando estábamos viendo lo del podcast, que estuvimos, el nombre del podcast, ¿no? Que nos dieron como varia inspiración de otros podcasts. Y había un podcast que a mí me resonó mucho el nombre que decía, Te presto a mi papá, ¿no? Y yo decía,
siento que es algo así, también lo de este podcast, ¿no? O sea, me gustaría prestarles a mi mamá un tiempo, prestarles este coaching que yo recibo todos los días, esta visión que tengo de cómo compaginar todos tus roles, cómo actuar sin miedo, cómo lograr esta parte de pasar volando ciertas aristas. Entonces siento que va a ser conversaciones muy cercanas, con mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque yo también aquí me voy a abrir, ¿no? A esas preguntas que yo muchas veces le tengo que hacer a mi mamá y que me ayuda a vencer estos miedos para lograr y tomar acción y hacer que esas ideas se vuelvan realidad y que al final logre vivir de mis pasiones, logre vivir de lo que yo amo hacer, ¿no? No, y aparte, para los que ustedes que nos están escuchando, que sepan que esas historias, esas cosas que están viviendo, como lo dijimos en un principio, son más comunes. A veces uno se siente sola en este camino o se siente solo y hay mucha vulnerabilidad y el no saber si vas a vender, si no vas a vender y de pronto llegar a puntos donde, hijos, es que si no cierro esto me la voy a complicar y cosas así. Y cuando te das cuenta que son historias más comunes de lo que crees, te vas a sentir acompañado, que es parte. Pero bueno, vamos a retomar la parte de lo que queremos, de lo que les hemos preparado para ustedes. No quisiera yo decir que esto es un programa porque no quiero que se asusten, no voy a dejar tarea, no voy a hacer preguntas, como luego Rodrigo ahora cuando se pone a ver voy a preguntar sobre la serie. No me voy a empezar a hacer si divertido me está poniendo para ser atención, aburrido. No. A ver si me pusieron atención, voy a hacer preguntas al final. No va a pasar eso. Pero bueno, ¿cómo nació la idea de esto? ¿Qué diseñamos? Diseñamos yo le quiero decir como un programa de formación, pero no es tan académico como ven, sino son una serie, van a ser 16 episodios, bueno, 15, porque este es el primer episodio de la presentación, claro, pero van a ser 15 episodios y básicamente preparamos para ustedes una serie de capítulos en los que los dividimos en 3 grandes grupos. Son 3 grupos de 5 capítulos cada uno. En los primeros 5 capítulos vamos a tocar los primeros retos de cuando quieres emprender o cuando haces una empresa, qué es lo más importante o a qué te enfrentas cuando estás creando una empresa. Esos son los primeros 5 capítulos. Los segundos 5 capítulos hablan sobre ya cuando la empresa maduró, ya cuando pasó ese primer periodo, qué situaciones son las que te puedes enfrentar y qué es lo que tendrías que hacer. Y en los últimos 5 capítulos hablamos sobre ciertos soft skills que debes de desarrollar desde que eres niño, desde que eres joven, para poder tener las herramientas suficientes para poder empezar, para poder enfrentar a los retos que vengan. Entonces, no sé, Pau, si quieres comentarles un poquito a lo mejor de y esos mucho, o sea, de lo capítulos que vamos a hablar, van a también obtener ustedes estas historias reales, ¿no? O sea, estas lecciones que vamos a compartir van a estar basadas en experiencias que Caro ha vivido a lo largo de estos 25 años, que vaya que si ustedes llevan como yo 5 años emprendiendo, que igual entre que me contraté, salí y tal, podría decir que llevo 5 años, he vivido tantas cosas, no me puedo imaginar sí me puedo imaginar porque conozco varias, pero se los juro hasta la fecha sigue sacando historias de cómo, ¿a poco eso te pasó, no? Es parte de la historia, lo que pasa es que ella también forma parte de la historia y la verdad es que eso es algo también, ya lo comentaremos en otro, pero bueno, tu historia está formada por varios personajes que durante cierto periodo de tiempo forman parte de tu historia. Entonces, Pau ha formado parte de mi historia, por eso es que sabe todos esos retos que nos hemos enfrentado y los conoce de primera mano, aunque vistos desde una perspectiva diferente. Claro, sí, muchas cosas pasaron cuando ella era niña, entonces los veía desde una cosa diferente, pero bueno, ella es parte de la historia, por eso también puede contar y compartir todo esto. Sí, yo soy parte de esa historia, entonces vamos a ir contando como ciertas lecciones que parten de historias reales que Caro ha vivido y si les puedo dar como ayer estábamos cenando con una amiga y me decía, es que recuerdo muy bien esa situación que ustedes vieron en el momento, que valdría la pena yo creo como contarle un poco de situaciones fuertes que hemos vivido, como esta parte. Mi mamá nos dice mucho que somos esta familia empresarial, porque ella dice que sí, al final ella es la cabeza, la líder, la que ha construido la empresa, pero al final todos, mis hermanos y yo, pues íbamos atrás de ella, viviendo con ella esos retos, esas crisis económicas. Y hubo un momento hace unos años, antes de que yo me fuera a estudiar a Suiza, que la empresa se quemó,
¿no? El Y incendio famoso. un Ya te ves incendio. que sufrimos un incendio y precisamente ayer lo comentamos con las amigas y comenta la mejor amiga de Pau, dice, es que yo me acuerdo que llegaste al colegio llorando, entonces, Y yo ¿cómo? dije, ¿cómo fui al colegio? O sea, Sí, y sí es cierto. Aparte sí es cierto, regresé para cambiarme, los llevé al colegio, o sea, la empresa estaba quemándose todavía, yo los llevé al colegio porque, digo, tenían que cumplir, teníamos que seguir con una rutina, cosa que es cierto, pero aquí lo que me hizo pensar, referente a lo que estamos platicando el día de hoy, es que tu historia tiene como que muchos personajes que te acompañan, ¿no? Ellas, por ejemplo, muy cercanas a nosotros, pues también son parte de esa historia, la vivieron con nosotros, ¿no? De sí, maneras diferentes y todo, pero eso es parte de lo que les queremos compartir y como dice Pa, es cierto, ¿no? Para que se lo puedan llevar ustedes son 3 cosas. Uno, son historias reales, ujú, son cosas que realmente nos han pasado como a cualquier otra persona, seguramente en diferentes medidas, pero nos han pasado a todos, eso es lo primero. Segundo, les queremos traer un poco más del contexto. ¿Por qué? Porque a veces crees que nada más te pasa a ti, pero cuando Pau, que es buenísima para eso y con toda la empresa que tiene, te da ese contexto de qué está pasando en el mundo. O sea, esto que te está pasando a ti, qué pasa en el país, qué pasa en el mundo, qué le pasa a los jóvenes y como que te hace validar en qué punto estás, ¿no, claro. Pau? Sí, vamos a llevar como algo de números. Al final creo que el que no se sientan solos, si han pasado por esas crisis económicas, si han tenido que cerrar una empresa, si han tenido que mudar de ideas y lo que sea, ¿no? Creo que al final el sentirse acompañado y el entender que no eres tú solo en el mundo, sino que hay, es parte hasta cultural, porque hay cosas que suceden que son Sí. hasta temas culturales, ¿no? Entonces vamos a hablar también de ese punto y al final vamos a cerrar con algo que le da muchísima ilusión, que es su cápsula de sabiduría, ¿no? Bueno, antes de la cápsula de Ah, sabiduría, vamos a hacer un aprendizaje. O sea, yo sé que llevaría muchísimo más tiempo y a lo mejor van a tener que seguirnos en redes sociales, van a tener que hacer muchas cosas para enterarse todos los aprendizajes. Pero vamos a tratar de resumir los importantes, ujú. como que los bullet points para que ustedes también digan, ah, esto es interesante y cerramos con esa cápsula de sabiduría, ¿no? Que eso es parte, es como esa pequeña dosis de vitamina que todo emprendedor, empresario o profesionista requiere para que siga y continúe en ese camino de la vida, que es algo que al final lo estábamos comentando porque yo creo que tu mejor empresa eres tú mismo. Y es Total. lo que le comentaba yo a Pau, ya que dije, es que sí, es que todo esto se da porque la mejor empresa eres tú mismo. Y si yo pudiera decir cuál es mi mejor empresa, yo podría decir, mi mejor empresa es Ana Carolina Hernández SADCB. Y en base a eso voy a organizar todo. Y también para cada uno de ustedes. Así es como debe ser, Sí. ¿no? Y Pau también tendrá su empresa. Entonces, estamos tratando de enfocar esto, no solamente si tienes una idea y quieres emprender un negocio, o si ya estás emprendiendo un negocio y estás pasando por ese primer tiempo, ya eres un empresario un poco más maduro, sino también para ti, profesionista, estudiante, amigo, que tomes esa rienda de tu vida y que te veas como dueño y director general de tu empresa, que tu empresa eres tú mismo. Total. ¿No, O Pau? sea, y esto me llama mucho a que, se los juro, yo a lo que más brain power le meto a mi vida es mi vida personal. O sea, mi casa, mi manera en la que administro. O sea, porque justo creo que el mayor asset que tengo en mi vida soy yo. Y mucho viene puesto de esta visión, ¿no? De que al final tú hoy por hoy eres Innova. Pero mañana vas a hacer otra cosa y sigues siendo tú, ¿no? O sea, gracias a Dios Innova te ha acompañado 25 años y te ha dado muchísimo, pero creo que al final o sea, este podcast es también para invertir en nosotros, ¿no? Entonces, un poco así va en la secuencia que hemos pensado de este podcast, que esperamos que nos acompañen en cada uno de los capítulos, que nos cuenten qué opinan, porque esto es una conversación, o sea, se pasa volando, nace de conversar entre ustedes y nosotros, entonces hay que conversar, hay que abrir esa línea, qué piensan ustedes, qué le quieren preguntar a Caro, qué me quieren preguntar a mí, de qué hablamos, ¿no? De cuál va a ser nuestro siguiente café. Ese es un poco como que Sí. lo que vamos, ¿no? Entonces, los invitamos a seguir escuchando los demás podcasts, a seguirnos en todas las redes sociales, sepasavolando.podcast, nos pueden encontrar así en Instagram y en TikTok como Se Pasa Volando, Ujú. y también nos pueden seguir en nuestras redes personales, yo estoy como Pau Martínez-emprende, y mi mamá está como Ana Esa es la parte que Carolina-emprendiendo. le corresponde a ella porque todavía estoy Sí, empezando a aprender cuáles son las redes le digo, sociales, más pero sí es más. sube una story, seguimos como en ese punto, ¿no? Entonces igual van a ver mucho más a Caro a través de mí que Caro subiendo su red hasta que ya crezcamos más y ya tengamos a alguien que le esté grabando y todo, pero ahí vamos a estar, ¿no? En las redes y todo, y al final, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos, por este apoyo, y esperemos que la pasemos muy bonito en los siguientes
en los siguientes capítulos, ¿no, Ma? Exactamente, nos vamos a ver pronto y bueno, yo sé que les va a gustar. Compártenos, recomiéndanos, síguenos y aquí estamos. Este podcast va a salir en Spotify, en Apple Podcast también. Y oficialmente el día de hoy con este podcast estamos arrancando la primera temporada de Se Pasa Volando. Eh, Y recuerden, Ah, mala despedida, por favor. Aquí estamos y recuerden que juntos volamos más alto. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.